Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Hablamos del rugido del león en el libro de Amós, de cómo el mensaje de juicio estaba llegando al pueblo de Israel, y una característica era el fuego, la característica del fuego, porque no se habían arrepentido, porque estaban viviendo una vida independiente de Dios. Este pasaje del capítulo 5 es un llamamiento, es como cuando uno está ahogándose en algo y le tiran un salvavidas. Este es un salvavidas de Dios para el pueblo de Israel. Y la expresión es: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Porque el pueblo de Israel estaba viviendo una vida contraria a lo que decía creer. Y hay una palabra que vamos a mirar allí cuando Dios les manda este mensaje a través del profeta: quizá, oiga, quizá cambie. Yo no sé si usted ha llegado al momento a veces que usted le habla a una persona y ya llega un momento usted que dice: no, ya, pero de pronto le voy a decir: quizás me encontré esto, voy a decir quizás esto y vuelve otra vez usted e insiste. Recuerden que la palabra de Dios no lo vuelve a él vacío, sino que hace aquello para lo cual ha sido enviado. Entonces, vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por escuchar de tu bondad, de tu misericordia a través de estos testimonios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador. Y en ti está nuestra esperanza y nuestra confianza. Por eso, Señor, te pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Antes de leer, quiero contarles que hace un tiempo yo tuve la oportunidad de escuchar, estaba haciendo una compra en el mercado a un señor que tiene un estacionario, tiene su venta allí, y el señor tiene un letrero en el negocio ahí que dice: Jehová Jireh,
Y así, diagonal, estaba un predicador, predicando, pero predicación fuerte, directa. Y pedía aplausos, y este señor aplaudía y decía: gloria a Dios, amén. Y decía algo más el predicador, y él me estaba teniendo y volvía y decía: amén, gloria a Dios. Y de pronto pasó otro señor en una carrería y le tiró como un pitongo de yuca o algo así. Y este señor le suelta la madre a esa señora. Pero es así, bien. O sea, entonces yo me preguntaba, o sea, no había como coherencia en lo que él estaba afirmando al predicador, lo que tenía en su carretilla y en las expresiones, y me quería tumbar con 5.000. O sea, pero vaya para eso. Y entonces me puso a pensar eso, que a veces hay personas que pueden llevar una vida con un vocabulario cristiano, vocabulario bíblico, podríamos decirlo, con buenas creencias, con buenas afirmaciones, pero en su conducta y en su vida diaria no lo son. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía, vamos a ver que tenía sus celebraciones, tenía sus eventos religiosos, tenía muchas cosas, pero ese mismo pueblo y esos mismos líderes que tenían toda esa clase de creencias oprimían al pobre. Allá en los juzgados no le daban la causa al que la merecía, recibían cohecho, o sea, toda una serie de cosas. Pero leamos lo que nos dice el Jesús. ¿Alguien, por favor, me puede leer desde el capítulo 5, el versículo 4? Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no buscáis a beber, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Becer, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desierto. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en enojo, en ajeno el juicio, y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carne de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ellos. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacer perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Aborrecer el mal y amar el bien. Establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos,
ejército tendrá piedad de los remanentes de José. Ok. En el versículo 15, noten el quizá. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Luego hace una descripción de lo que va a pasar en las calles, en las plazas, en los pueblos, en el campo, donde va a haber una situación bastante difícil, porque en las plazas habrá llanto, en las calles dirán ay, ay, y el labrador llamarán a lloro, y a endecha, los que sepan endechar, los endechadores son esas personas que se ponen ahí en el cementerio de Calacala, que cuando llega un muerto, el cuerpo ahí, empiezan a llorar, no son nada del difunto, pero lloran, y les pagan porque lloran, por llorar. Eso le llaman los endechadores. En el pueblo de Israel había unas personas profesionales en ese sentido, de llorar, o sea... Primero preguntan el nombre del fallecido, ¿cómo se llama? Y después empiezan a llorar con el nombre. Exactamente, los endechadores, exactamente. O sea, ahí estaba, o sea, la situación va a ser tan grave en ese momento que no va a haber lágrimas de pronto sino que hay que contratar a otra persona para que llore por uno. Entonces la situación es bastante crítica, pero hay una esperanza de quizá me busque. Por eso el llamado de Dios a través de este pasaje es a que el pueblo de Israel busque a Dios, porque definitivamente estaban lejos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo buscamos a Dios? ¿Cómo estaba buscando el pueblo de Dios a Dios en ese momento? Yo lo he dividido en tres partes. La necesidad de buscar a Dios, la invitación siempre de Dios a que le busquemos. Pero se puede buscar a Dios, se puede correr el riesgo de buscar a Dios con la religiosidad. Pero también hay otra parte que es buscando a Dios con actos de justicia. O sea, ser coherentes en lo que decimos que es Dios, que es un Dios justo, santo, misericordioso, y que eso se refleje en nuestra vida. Eso lo ve uno en los versículos 7 al 17. Y luego tendremos nuestras conclusiones y aplicación. Entonces, hay que entender que los israelitas de los tiempos de Amós practicaban una religión con gran celo. Si usted ve el capítulo 5, versículo 21, mire lo que dice: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Entonces, es una realidad lo del pueblo de Israel. Practicaban la religión con gran celo. Creo que como en ninguna etapa de la vida del pueblo de Israel, porque estaban en un tiempo de prosperidad. En ese momento histórico estaban en un tiempo de prosperidad, de expansión. La situación estaba bien, estaban en paz, podían dedicar más recursos, tiempo para el culto a Dios. Y de hecho lo hacían. Pero lo triste es que ellos lo hacían con buena intención, pero Dios decía que aborrecía. Para los cantos que ellos le ofrecían a Dios, los sacrificios, Dios lo aborrece. O sea, no eran inactivos en su religiosidad. Sin embargo, uno puede decir que el Señor condena su sistema de adoración. Los diezmos, las ofrendas, los sacrificios y rituales. Estas ceremonias que habían practicado llegaron a convertirse en un fin en sí mismo. O sea, ya no era tanto para Dios,
sino para cumplir con algo ritual, algo que había que hacer. Y yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, que yo no veía como la necesidad de un Salvador, de Jesucristo, porque yo me consideraba religioso. Bueno, yo, por ejemplo, mi padre, bueno, mi mamá me llevaba todos los años en Semana Santa a su pueblo para participar de las procesiones, y estaba allá y hacía esos largos recorridos y cosas que hacían también en la noche. Todo eso yo participaba, y tenía en mi cartera una estampita y en el cuello un escapulario. O sea, yo con eso yo estaba hecho. Estaba yo completo, o sea, yo pensaba resguardado, exactamente, sí, porque ese es el concepto que uno tiene. Pero en la vida práctica, o sea, yo no vivía de acuerdo a los principios de Dios. Y gracias a Dios que Dios me libró, que yo pude conocer al Señor a los 18 años, cuando estaba estudiando, terminando el bachillerato. O sea, haciendo quinto de bachillerato en compañía de Diomedes Díaz y de todos, después mi compañero de curso. Sí. Entonces, todo ese ambiente que nosotros vivíamos allá, el último día de graduación, por poco nos meten presos en la cárcel judicial por tirarle piedra a un centinela que había allí. Entonces, pero sin embargo, yo era una persona, si me preguntaban, religiosa, claro. O sea, y yo me jactaba de eso, pero mi corazón estaba lejos de Dios. O sea, era una práctica, mas no una vivencia de una relación con Dios. Eso es lo que pasaba al pueblo de Israel. Por religiosidad, puntuales. 5 en ese sentido. O sea, tenían allá a tiempo los animales engordados para ofrecerlos en el sacrificio. Eran muy, el calendario que tenían lo seguían al pie de la letra, pero en cuanto a principios morales de justicia y de rectitud, lejos de ellos. A ese pueblo es que Dios le envía un salvavidas, porque es que Dios siempre ha deseado que nosotros le busquemos, no con actos religiosos, porque es que a veces nosotros confundimos buscar a Dios inmediatamente con un acto, porque hemos sido formados desde pequeños con eso. O sea, Dios siempre lo relacionamos con un acto religioso. Pero lo uno tiene que ir acompañado de lo otro. No podemos vivir solamente de actos religiosos, sino que hay que vivir practicando principios morales enseñados en la palabra de Dios, que eso es lo que no estaba viviendo el pueblo. En el versículo 4, mire que el versículo comienza con un imperativo dirigido a la nación de Israel: búsquenme. Y eso es una orden también para todos los cristianos de todo tiempo: buscar. Y el objeto de la búsqueda es Dios mismo. Ese término significa informarse de algo, pero ese buscar a Dios tiene un resultado, que es que hay vida. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús dijo que el ladrón viene para robar y matar? Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, la vida de Dios es la que ofrece Dios cuando nosotros le buscamos. Pero a veces en el Antiguo Testamento está la idea de buscar a Dios es consultar a Dios. Que cuando yo necesito una dirección de Dios, entonces yo busco a Dios. O cuando tengo un problema, busco a Dios. O en ese tiempo busco a un profeta, que le llamaban en ese tiempo vidente. Busco un vidente para que el vidente me oriente. Que se me perdieron unas burras. Le pasó al papá de un que fue futuro rey, y se le perdieron una burra. Entonces fue allá donde el profeta, para que el profeta le ayudara y le indicara dónde era que estaban las burras. Entonces la búsqueda estaba asociada muchas veces a Dios, simplemente
para solucionar un problema o una necesidad que yo tenía, y no realmente porque Dios es Dios, que más adelante lo vemos aquí, donde nos leyó Jessica, el que hace las Pleiades y el Orión. ¿Ustedes saben qué son las Pleiades y el Orión? Las constelaciones. El que vuelve las tinieblas en mañana, el que hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. O sea, buscarlo no tanto por la necesidad que nosotros tenemos, sino buscarlo por quién Él es. Y no es cierto que la mayoría de las veces nosotros buscamos a Dios por nuestras necesidades, para que supla nuestras necesidades, para que resuelva nuestros problemas. Y eso le pasaba al pueblo de Dios. Estaba activo en sus actos religiosos, pero no estaban buscando realmente a Dios. Estaban tratando de calmar su conciencia, estaban tratando de calmar su necesidad espiritual que tenían con algunos actos religiosos, pero su vida diaria no lo demostraba. Entonces yo me hacía la pregunta, es un llamado para revisar también nuestra adoración a Dios. Adoramos a Dios porque es que si yo adoro a Dios, entonces Dios me va a resolver unos problemas. Es que si yo voy el domingo a la iglesia, voy a tener una buena semana. Eso es mi amuleto. O sea, y el domingo que yo no vaya, esa semana me va mal. Entonces estoy buscando a Dios no por quien es Dios, sino porque eso a la larga me beneficia. Y eso es cierto, que recibo los beneficios de buscar a Dios, de asistir, eso es cierto, pero eso no debe ser el fin principal, no es un fin en sí mismo, sino que debe ser el resultado de mi relación con Dios. O sea, con los cultos que celebramos, ¿realmente lo estamos haciendo para Dios? ¿O estamos simplemente cumpliendo con un rito? Hace algunos años, en una iglesia en Valledupar, llegaron unos hermanos de Puerto Rico. Y estos hermanos de Puerto Rico tenían una práctica que era la de, antes de saludar a alguien, ellos pasaban adelante y se arrodillaban allá en lo que ellos llamaban el altar, el púlpito. Pasaban y se arrodillaban. Y eso lo hacían durante creo que fueron como 15 días que ellos estuvieron allí. Y eso llegó a convertirse en un hábito en la iglesia, una iglesia hermana, conocida, pero ya eso, con el paso del tiempo, eso se convirtió simplemente en un rito. De pronto al comienzo tenía un buen sentido, o sea que antes de saludar a la gente yo voy a orar y pedirle a Dios, pero con el paso del tiempo eso se convirtió en algo vacío, que la gente llegaba allá y algunos ya trataban de presinarse, o sea, se inclinaban un ratico y luego se paraban a saludar. Entonces se convirtió en algo ritual. Perdió el sentido que posiblemente estos hermanos tenían, que realmente cuando yo voy a buscar a Dios, en la presencia de Dios, el primero que voy a saludar es a Dios. De pronto la reverencia. Y tenía un versículo que decía, Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. De pronto el principio era bueno, pero eso con el paso del tiempo se convirtió en algo ritual. Pero sí, ahora con la teología de la prosperidad, una vez estaba en una reunión y la costumbre era que el predicador estaba predicando y separaba unos pactos a la palabra, y en pleno culto daba los frentes ahí. Y siempre los pactos la palabra. son prácticas que de pronto uno le va a buscar la esencia y llega a convertirse en algo muy ritual. Entonces, hay cosas que no necesariamente son malas, pero que llegan a convertirse en unos actos rituales, unas prácticas mecánicos que realmente simplemente la persona cumple ese acto mecánico
y piensa que ya está bien con Dios, independientemente de cómo esté viviendo. Entonces, para poder tener sentido, por eso dice la Biblia que allí buscadme y viviréis. O sea, una vida de significado, una vida llena, una vida abundante, una vida en una correcta relación con Dios. Entonces, para poder tener sentido en la vida debemos buscar a Dios con todo nuestro ser. ¿Se acuerdan que el primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza? Ese es, en Deuteronomio capítulo 6, el gran mandamiento de amar a Dios. Ahora, Sí, el mismo versículo dice, buscarme a mí que soy el creador de las Pleiades y de Orión. Y nos está diciendo es que la sencilla razón por la cual nosotros debemos tener actos de adoración es por quien Él es. Entonces lo que tú estás diciendo y lo que dice la palabra evidentemente es como que Dios debe ser buscado independientemente de los beneficios y bendiciones que Él nos da, sino por sus atributos, porque es santo, porque es mi creador, porque ese es mi rey, es mi Señor. Entonces cuando nosotros tenemos ese enfoque, las cosas cambian, ¿no? Porque todo se volvería un acto de adoración, no un acto de transacción o algo así. sí, porque es que nosotros lo que vamos muchas veces a Dios es como para negociar. O sea, lo que hacía el pueblo de Israel, como, Señor, tú tienes que ayudarnos porque mira, nosotros cumplimos el becerro engordado, lo ofrecemos a tiempo, el minuto exacto, como dice la ley, ahí lo hacemos, lo practicamos, pero el buscar a Dios iba más allá de eso. Mire que en esos versículos del capítulo 5, los versículos 5 y 6, da una orden de Dios para que no comiencen a buscar a Dios en los santuarios. Dios les está diciendo, miren, no vayan allá a Betel, a Gilgal y a Berseba. O sea, porque esos lugares se habían convertido en lugares de falsos cultos religiosos de Israel. Eran unos sustitutos de la verdadera adoración a Dios que no servían para buscar a Dios. Pero ellos estaban convencidos, como yo. Yo estaba convencido que ir a Convención Norte del Santander cada año y tener esas prácticas religiosas, eso me hacía estar bien con Dios todo el año. O sea, eso era como un negocio que yo tenía con Dios. O sea, yo voy a eso y me sacrifico mis vacaciones, todo esto, y voy allá y como los que van allá a San Benito. O a Montserrat. El pensamiento de que recién ya que está, yo llevo el cordero, ya quedé absorbido, ya quedo libre para volver a hacer lo que quiero. Exactamente. Esa es la religiosidad nuestra, con eso hemos crecido. También, o sea, acá en Santo Tomás, o sea, los penitentes. Entonces, todo esto son sustitutos de la verdadera adoración a Dios, porque simplemente nos sirven para buscar a Dios. Son medios que Dios hizo alusión en el Antiguo Testamento para que el pueblo lo tuviera en cuenta. Pero eso llegó a convertirse en un fin en sí mismo. Entonces, matar y hacer un sacrificio es ya, yo busqué a Dios y ya yo estoy listo, o sea, yo puedo vivir como quiera. Exactamente. Entonces el pueblo pensaba en ese momento, hay un solo sitio donde buscar a Dios: los santuarios. Y Dios lo rechaza de antemano, aclarando que Él no se encuentra ni en Betel, ni en Gilgal, ni en Berseba. Entonces, a Dios hay que buscarlo con actos de adoración, pero realmente que nos enfoquen en Él, en su persona, en sus atributos. No con cumplir con ir al culto o cumplir con dar lo básico por semana. No, esas cosas no son malas, pero cuando yo baso mi relación con Dios en eso de que, bueno, ya yo fui el domingo en la mañana, estuve de 9 a 11,
O sea, Dios tiene que garantizarme a mí que esta semana me va a ir bien, así yo viva como quiera. Entonces, ya estoy convirtiendo el venir el domingo en un fin en sí mismo y no en una relación que hace parte de quién es Dios. Que yo lo amo y voy el domingo para adorarlo, para magnificarlo, para declarar las maravillas que Dios hace en medio de nosotros. O el que viene el domingo y durante toda la semana no abre la Biblia, no lee la palabra, No ora, ok, ¿sí? Eso es, así es. Entonces, cuando todo llega a ser un fin en sí mismo, se llegan a sustituir las demandas de Dios acerca de la justicia y la moralidad. Miren, estas personas hacían todas esas cosas buenas, pero a los pobres los maltrataban. A las personas en los tribunales, el que tenía más, a ese le daban la mano para que ganara los pleitos. Entonces había una incoherencia tremenda entre quién era su Dios y lo que ellos vivían. Entonces por eso Amós es un profeta de reforma de justicia. Es un profeta que habla al pueblo, o sea, miren, Dios le manda a decir que ustedes no pueden estar viviendo esa doble vida. Una vida litúrgica, religiosa, y otra vida en la implementación de la justicia, en el maltrato al pobre, en el maltrato a la viuda. No, o sea, se tiene que cambiar, arrepentirse, buscar a Dios. Buscar a Dios en ese sentido es reconocer que Él es el que ha creado las constelaciones, el que hace que las tinieblas se conviertan en mañana, que hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. O sea, el Dios Todopoderoso. Entonces, hay que ser un adorador. Implica también a vivir en justicia y en moralidad, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y es lo que está sucediendo ahora. La palabra de Dios es viva y eficaz porque siempre está en los tiempos. Así es. El tiempo histórico que estamos viviendo ahora aquí, por lo menos en Colombia, nos damos cuenta que la palabra está diciendo lo que nos está sucediendo. Así es. Nos llama la atención. Gracias por esa. Miren, en Bogotá, en un congreso que tuvimos, un periodista hizo un análisis de la iglesia a nivel mundial, preguntándose cuál era el mayor problema que tenía la iglesia, que enfrentaba la iglesia. Y entonces, a través de sus entrevistas y sus cosas, él llegó a una conclusión, que el mayor problema de la iglesia, que enfrentaba la iglesia, era la misma iglesia, que eran ellos mismos, porque se habían enfocado en una vida religiosa, en todos los aspectos, metidos en la política, pero sin transformar la vida de las personas, toda una serie de cosas, olvidándose de los pobres, olvidándose de la... Entonces, el llamado de Dios en aquella época y en esta época es buscarlo y vivir la verdadera vida, una vida de adoración a Dios, pero una vida que se refleja en actos de justicia, no solamente en actos religiosos. Cuando la iglesia pone todo su énfasis en lo ceremonial, sin relación con la vida diaria, entonces la iglesia no está buscando a Dios correctamente. O sea, eso no quiere decir que no hay que hacer cosas ceremoniales. Practicamos la cena del Señor, practicamos la comunión el uno con el otro, practicamos el venir semanalmente a las 9 de la mañana, nos reunimos los grupos familiares. Eso es una parte de una ceremonia, hay todo un protocolo, pero eso no es un fin en sí mismo. Simplemente esos son unos medios que facilitan el que nosotros nos encontremos con Dios, pero se puede convertir eso en un fin
en sí mismo y se pierde realmente la esencia. ¿Ven? Algo bueno para pensar sería si yo tengo el encuentro el viernes, me reúno con mi grupo familiar, o sea, orar de antemano con la experiencia del encuentro, es decir, Señor, tal vez lo que yo pueda decir a algún hermano puede sanarlo de algo, inspirarlo a algo. No simplemente una mentalidad como que voy a recibir yo, sino cómo puedo contribuir a edificar, construir. Ya. De eso se Sentir trata. preparado al encuentro. Sí, de eso se trata, de administrarnos el uno al otro. O sea, yo recibo, pero también doy a otros. Y de eso se trata el encuentro, de eso se trata una gran celebración en el cual podamos tener un encuentro con Dios y con los demás, y que podamos edificarnos. Entonces, cuando yo leo Amós, como dice nuestra hermana, pareciera que la audiencia de Amós fuera la audiencia de Colombia hoy en día, o de muchos países, o sea, es la misma, o sea, como este señor en el mercado, y así hay muchas personas que no, me dijo una vecina, no, fulanito de tal dice que es evangélico, pero si eso es ser evangélico, yo no quiero eso. Pelea con todo el mundo aquí en el vecindario. O sea, y cuando presta, no paga. Y entonces esa señora, o sea, está llevándose una imagen de lo que es el evangelio en general. Y entonces, ¿por qué? Porque la relación con Dios se vuelve algo religioso. Entonces que Dios nos ayude en ese sentido. Porque miren, en el versículo 6 comienza otra vez la invitación. Buscad a Jehová y vivid. Pero ya esta invitación lleva otro elemento. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma. Sin haber en Betel, ¿quién lo apague? O sea, un incendio que no, bombero que llegue, no puede hacer nada. Ya, porque es que a veces la tendencia, ¿se acuerdan ustedes en el profeta Jeremías cuando dijo, capítulo 2, versículo 10, dos males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, la gente a través de la humanidad, los seres humanos, podemos crear unos sustitutos para la presencia de Dios. Y esos sustitutos se convierten en un fin en sí mismo. Pero esos sustitutos en sí mismos no dan vida. Dan de pronto una satisfacción religiosa de poder cumplir con algunas cosas, pero eso no produce vida. La verdadera vida es cuando nosotros buscamos a Dios por quien Él es y vivimos y disfrutamos de la vida plena que Dios nos. Entonces Dios, a través del profeta Amós, dice, no sea que caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore a Betel sin que haya quien lo apague. La intención de Dios, a través de Amós, es destruir a la nación. Pero también vemos la gracia de Dios en ese versículo. Pastor, aquí cayeron 3 jueces, 2 penales y 1 civil por prevaricato por acción, emitiendo fallo contrario a la ley y favoreciendo un tercero. Los trasladaban aquí en la cárcel de máxima seguridad del bosque, pero como el IMPED cerró el pabellón de funcionarios públicos, los mandaron para Tramacua. Y eran unos hombres que tenían una carrera impecable, pero el soborno da para eso. Ahora ponga un pobre cristiano como uno que vaya a poner la causa contra otra persona y le fallan uno contrario. Así es. Y eso es lo que estaba En pasando. el pueblo ahora Amós estaba hablando del poeta. Por eso, así es. Eso es lo que estaba pasando. O sea, por eso la intención de Dios es, voy a destruir la nación. Pero en su gracia también, Dios le dice, búsquenme y vivan. O sea, quizá haya la oportunidad de que ustedes se arrepientan. Aquí les estoy mandando estos salvavidas para que ustedes se vuelvan a mí.
gobiernos, la que se elige, la que no vote. Yo sé que el Señor ha colocado personas cristianas en posiciones de evidencia, pero me parece que de pronto han sacrificado la vivencia de sus principios y han dejado que la corrupción y todo lo que estamos viviendo en nuestro país se corra porque no cuesta a burlarse, a ponerle pellejo, a ponerle pecho a la misa y a los principios. A pagar el precio de ser cristiano. Eso es cierto. Entonces, este fuego que va a devorar a Betel, sin que haya quien lo apague, también muestra que Dios está dando una oportunidad a la nación para que se arrepienta. Es un llamado al arrepentimiento. Ese capítulo es un llamado al arrepentimiento. Miren, si ustedes no se arrepienten, van a tener que contratar unas plañideras, van a tener que contratar unos endechadores para que lloren, porque no va a haber llanto para tanto muerto. O sea, eso es una advertencia fuerte. Y es que los labradores, que van a tener que buscar los labradores, o sea, eso quiere decir que no va a haber comida. La comida va a escasear, o sea, el que trabaja la tierra, ¿dónde está? O sea, en la viña, o sea, donde esté ese vino que se prepara ahí en esa viña, no se lo van a alcanzar a tomar. Terrible. Esas palabras son descriptivas de la destrucción. Será un hecho inevitable. Entonces, si la nación de Israel no debía buscar a Dios en estos tres lugares, ¿dónde debe buscar a Dios e interesarse por Él? Uno lee el versículo y no encuentra una respuesta inmediata. O sea, no dice, no allá, en esos tres lugares, pero tampoco dice dónde. Pero sí enfoca en el quién es Dios, el que es el creador, el que es el sustentador del universo. Buscarle, por eso dice, buscadme y viviréis, porque la relación del pueblo con Dios se había confinado a unos determinados lugares. Entonces, yo busco a Dios, pero Dios solamente está allí. Yo recuerdo una canción que decían que Dios no está en los templos, que la trajo el barco Tulos, aquí, que Dios no habita en los templos hechos de mano, sino que hay que sacar a Dios de los templos. Por eso la gente piensa que solamente Dios está en los templos, pero Dios sí está en medio de nosotros, eso es un hecho, pero Dios está en cada lugar donde nosotros lo buscamos, le buscamos y tenemos una relación con Dios. El texto cambia en el versículo 7 y 10 repentinamente y pasa a justificar el castigo. El problema concreto que hay allí en los versículos 7 y 10 es, como decía Hernando ahorita, la administración de la justicia. Lo que convertís en ajenjo del juicio. El ajenjo es algo dulce, ¿verdad? Amargo. Lo que convertís en amargo el juicio. Y la justicia que hace con ella, por tierra. Ya no es una mujer con una venda tapada y una balanza. Ya esa mujer ya no tiene los ojos vendados, sino los tiene bien abiertos para ver, y una mano estirada, para ver quién es el mejor postor para dar los juicios a esa persona. Ya no tiene la balanza. Ya no tiene la balanza. Cambió el sentido de la balanza. Es aquí, ¿qué me puedes dar para yo poderte resolver? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Cómo estamos ahí? Y eso es lo que pasaba, la administración de la justicia. Mire el versículo 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. Y el que estaba allí en la puerta de la ciudad, mire, eso que están haciendo no es correcto. Esta aplicación de la justicia que están haciendo no es correcta. Pero la gente que la aborrecía. Era común en los pueblos de la antigüedad que en la puerta de la ciudad, ahí se sentaban las personas para juzgar, los ancianos, para dar consejos, y llegaban allí para pedir orientación. Pero uno ve que llegaban allí y el represor les decía algo correcto, y a eso que lo opinaron. Y eso pasa hoy en día.
A veces hay gente que va y busca al que le diga lo que ellos quieren oír. Y si le dice algo que hay que arrepentirse, usted tiene que vivir una vida con una sola mujer. No, es el pastor. Moralista. ¿Acaso uno no tiene, el ser humano, opciones? Dios es amor. Entonces, a veces la gente quiere escuchar lo que le conviene, lo que quiere su corazón. Exactamente. Entonces, engañoso es el corazón. Entonces, el pueblo de Israel buscaban a Dios en esos lugares. Los dos primeros lugares, Betel y Gilgal, eran los santuarios principales del reino del norte, o sea, de Israel. Beerseba estaba en el extremo sur de Judá, a unos 80 kilómetros al sudeste de Jerusalén. Y ese era el sitio de Judá, de adoración. O sea, los del reino del norte tenían dos sitios, y los del reino del sur tenían un sitio para adorar a Dios. Y Dios le dice, miren, esos santuarios van a caer como fuego. Van a caer como fuego que devore a Betel. O sea, y un comentarista dice que esos verbos que habla de que están en tiempo perfecto, o sea, que están en un tiempo completo, un estado completo y terminado. O sea, ya la sentencia está sobre esos lugares. La amenaza, o sea, no otra cosa, Dios está diciendo, mire, eso va porque va. Ahí no hay tu tía. Pero ustedes, si quieren buscar a Dios, van a vivir. Búsquenme. Entren en una relación conmigo. Y una manera de buscar a Dios, que es lo que describe el capítulo del versículo 7 en adelante, actos de justicia. Sí, o sea, a partir del 14 en adelante están los actos de justicia. ¿Y cuáles son los actos de justicia? Lo bueno, o sea, practicar lo bueno y no lo malo. Aborrecer el mal, amar el bien. En juicio. Y quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de los ejércitos. Entonces, esa es la aplicación. Actos de justicia. Porque el problema era que en cuestión de actos religiosos estaban bien. Si se llegaba ya a hacer un chequeo, en actos religiosos estaban bien. O sea, como a mí una vez en religión que me dijeron, califíquese del 1 al 5, ¿cómo es? 5. O sea, sin pensarlo 2 veces, 5. Y el profesor, el padre me dijo, no, me hizo así. Bueno, me puso en duda. Pero según lo que yo pensaba, pero ¿cómo nos calificamos nosotros? ¿O cómo nos califica Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Hay dos metáforas que usa Amós, y la vamos a ver rapidito. Una es como, dice que el derecho es como la planta de la vida, o sea, el ajenjo. ¿Vale? El ajenjo puede ser agradable inicialmente al paladar, pero dice que lo han convertido, llegó a ser una planta amarga y venenosa. El ajenjo, no es el jengibre, sino el ajenjo. La otra es que se ve la justicia como una columna que tiene un fundamento, que da una estabilidad a la sociedad. Miren, el concepto de justicia en la escritura es muy fuerte. O sea, es como una columna que se fundamenta, que da estabilidad a una sociedad. Pero que dice que la justicia ha sido echada. Actualmente aquí en Colombia es así. En Medellín cayó una gente hasta del tribunal
Oiga, eso es tremendo. Mucha confusión. Sí, entonces, miren, aquí hay dos aspectos jurídicos que lo manejan ustedes los abogados. Derecho, justicia, cohecho. Por ejemplo, dicen que la palabra mispad se tiene que ver, el derecho es el recto ordenamiento de la sociedad, y la otra palabra sadak, algo que tiene que ver más con la actitud interna de justicia o rectitud, que no simplemente en el sentido práctico, no simplemente tener un ordenamiento jurídico claro, porque se puede tener toda una serie de leyes y todo bien claro, que la persona sabe que hay que hacer esto y todo por aquí, pero el problema es la disposición en la práctica de eso, aplicarla, porque en muchas partes del mundo tenemos buenas leyes, las leyes, por falta de leyes no es. El problema es el hombre como ser humano, ¿cómo aplica esa ley? Entonces, como cuando uno está en el grupo familiar y estamos viendo un tema, hemos leído los pasajes, los hemos estudiado, los hemos observado y entramos al tiempo de aplicación y salen con una aplicación totalmente diferente de lo que hemos estudiado. O sea, no están dispuestas a hacer una aplicación que funcione. Exactamente, porque es fácil en ese sentido uno pensar simplemente que lo que se está diciendo es para el fulano o para el otro, porque no tiene relevancia para mi vida. Entonces, ambas cosas deben ir unidas. Una actitud interna que se manifiesta en la vida práctica, que no se manifiesta en la vida práctica es puro engaño. Y un ordenamiento jurídico que no se basa en el sentimiento profundo de la justicia se presta a grandes injusticias. Y eso es una realidad. O sea, cuando realmente vivimos contrarios a los principios de Dios. Cuando hablamos, por ejemplo, que robar es pecado, y lo tenemos claro y sabemos el versículo, Éxodo 20, versículo tal, no robarás o no hurtarás. Pero cuando llega el momento de hacer la declaración de renta, entonces ahí buscamos y maquillamos y hacemos una cosa por aquí y por allá para no reflejar realmente lo real. Entonces, hay que ser coherentes en la vida, en el sentido de, sí tenemos un concepto profundo de la justicia, pero también en la práctica de nuestra justicia. Entonces, solo cuando el cristiano en la iglesia, como comunidad, relaciona su adoración a Dios con todos los aspectos de su vida, ahí donde empiezan los verdaderos cambios en una sociedad. Cuando dentro de la iglesia se vive la verdadera justicia, la moralidad, donde el encuentro con Dios tiene fruto, cuando disfrutamos de esa vida abundante que Dios nos promete. Buscarme y luego hay una doxología que yo ya se las adelanté cuando habla de eso, es una doxología, buscar al que hace las Pleiades y el Orión. Eso es una doxología donde se describe a Dios como el creador del universo, que todo está bajo el control de Dios, la naturaleza. Entonces, algunos comentaristas que leí dicen que esta interrupción no es sin motivo. No es que el profeta está diciendo una cosa, está hablando aquí de justicia, está hablando aquí de moralidad, y de pronto se metió ahí. No, es que eso va relacionado. O sea, es que la vida de justicia, la vida de moralidad, el buscar a Dios está relacionado por quién es Dios, que es el sustento de todas las cosas. O sea, él le recuerda al lector que este es el Dios al que debemos buscar, el Dios creador, el Dios que tiene poder, que sustenta todas las cosas, el Dios trascendente, el Dios que no está limitado a un templo, el Dios que sustenta todas las cosas, el Dios que es poderoso para sustentar su creación, pero también está listo para castigar a los que odian la justicia. Que Dios nos ayude a nosotros
Pasemos a la conclusión y aplicación. Para el cristiano, la búsqueda de Dios a través de la oración y otras disciplinas espirituales, así como actos de oración, debe ser algo continuo. Debe ser parte de nuestro estilo de vida. Pero no olvidemos que la verdadera espiritualidad que agrada a Dios no está separada de los demás aspectos de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Con una aplicación. Que mi vida espiritual no es como un cubículo, un segmento de mi vida a cada parte, y el resto de los negocios, el trabajo, la sexualidad, eso es, o sea, como dicen algunos, mi espiritualidad y mi relación con Dios no tiene que ver nada cómo me desenvuelvo yo en los negocios, cómo me desenvuelvo en la familia, no, en el diario vivir, o sea, eso no tiene nada que ver. Una cosa y la otra cosa. Pero eso no es. O sea, la verdadera espiritualidad no está separada de los aspectos de la vida. Amén, así es. La Biblia dice que hay que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, que Dios nos ayude. Podemos concluir también que los actos religiosos, cuando no son un fin en sí mismos, ni se vuelven ritualismos secos, sino que van de la mano de la práctica de la justicia, de la moralidad, eso agrada a Dios. Y eso va a dar vida. Si queremos vivir una vida plena, entonces necesitamos obedecer lo que Dios nos manda en estos versículos. Buscarle y vivir. Hacer justicia al pobre. O sea, a veces yo me pregunto, como cristiano, como individuo, o sea, ¿qué pensamos nosotros a veces de las personas vulnerables, de las personas en necesidades? Sí, son vulnerables, son necesitados, pero también debe, esa búsqueda de Dios, esa vida de Dios en mí, me debe, que eso es lo que debía, lo que decíamos, esa relación con Dios debe llevarlo a ustedes a vivir actos de justicia, actos de moralidad, para cambiar y transformar el entorno donde estamos. Miren, la mayoría de los movimientos sociales, hablemos de la Cruz Roja, hablemos de Compasión Internacional, World Vision y otras, o sea, han nacido de convicciones cristianas, de una profunda necesidad de poder cambiar el mundo de un niño. Entonces, no simplemente se quedaron en un concepto de teoría, o sea, no, hay mucha necesidad, vamos a orar por los necesitados, pues apoyar también ese tipo de iniciativas. Exactamente. De entidades que tienen un trasfondo cristiano y ven que quieren ser consecuentes con el carácter de Dios. Un Dios justo, un Dios compasivo, un Dios que los pobres, o sea, Dios dio leyes y ordenanzas prácticas para que no hubiese pobres, o para que al menos los pobres pudieran suplir sus necesidades básicas. Entonces, hermano, desaparece la frontera entre lo secular y lo espiritual. Todo es espiritual. Todo es espiritual. Así es así. Podemos decir que andamos con Dios sin haber tomado conciencia de su grandeza y misericordia. Los israelitas tenían la fácil confianza respecto a la paz con Dios, pero ignoraban el verdadero nombre, al Dios que nombraban. Decían, Jehová es Dios, pero no estaban viviendo como Jehová es Dios. Que Dios nos ayude a predicar el arrepentimiento a la gente, porque vendrá tiempos como vinieron en los tiempos de Amós, donde la vida se detuvo en las plazas y en las calles. Había llanto, y donde se agotó el llanto contrataron para que lloraran
en pueblos, en calles, en campos. No había escapatoria. Es tiempo de buscar a Dios. ¿Qué dice Miqueas, capítulo 6, versículo 8? Oh hombre, Él ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En el libro de Amós, en el capítulo 4:2, es reiterativo el llamado. Le digo al pueblo, prepárate. Vamos a leerlo literalmente en el capítulo 4, versículo 2. Con eso terminamos. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Capítulo 4, versículo 2. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he hecho hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y ese prepárate para el encuentro de tu Dios está relacionado Como obrero aprobado, dice Pablo. como obrero probado. O sea, prepárate para el encuentro con Así tu es. Dios. Pastor, me da un permisito y la reflexión ha sido tremenda. Pero creo que nuestras iglesias están pasando por un momento difícil. La palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y no podemos adaptar la palabra de Dios a la evolución social que va pasando, porque los principios son los mismos. Y una de las fallas que yo veo es la falta de proyección social de la iglesia. Con tanta necesidad predicamos, y parece, porque yo enseño en mi iglesia, parece como que las enseñanzas se quedan en el aire, pero no vamos a la práctica. Hay iglesias que tienen fundaciones tremendas, pero nosotros hemos desarrollado dentro de las iglesias una indiferencia. No sabemos qué necesidad tiene el hermano, ¿verdad que sí? No sabemos si el hermano comió hoy. No es que estemos metidos en cosas de ellos, no, pero nosotros debemos tener ese fundamento de ayudar. No importa quién, porque ¿por qué, hermano? Porque un día el Señor nos va a decir, tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me vestiste. Y es un principio que no ha pasado. Es un principio válido a través de todos los tiempos. Y una de las cosas, repito, que está matando a nuestra iglesia es la indiferencia. No nos interesa la necesidad de nadie, no nos interesa cómo está viviendo mi hermano, está inundado, llovió muy duro y se mojó. Hagamos algo, ¿verdad? Hay que hacer algo. Gracias, pastor. Gracias. Y eso es lo que ustedes sintetizan, y es lo que decíamos. Ustedes están tan ocupados en los actos religiosos, pero no viven actos de justicia, no practican actos de justicia. Yo tengo que explorar también por la injusticia en el país. La iglesia tiene que hacer un alto y dedicarse a interceder, porque creemos que lo que está pasando en las esferas políticas nosotros no vamos a hacer, porque eso no es tan cierto. Tenemos que orar y tenemos que ver cómo como iglesia tenemos una respuesta para seguir siendo sabios y no nunca siendo nosotros. Bueno, el Señor ha hablado a través de su palabra. Que Dios nos ayude a reaccionar positivamente, a procesar esa palabra en nuestro corazón y llevarla a la práctica. Amén. Ese es el propósito que Dios mandó esa palabra a Amós, y Dios la manda a nosotros con ese propósito. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra no está presa. Tu palabra corre y es glorificada. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a aplicar a nuestra realidad, a nuestro contexto, esta palabra.
en la manera de cómo te estamos buscando y en la manera en cómo estamos tratando, cómo estamos sirviendo a otros. Señor, gracias por el llamado que tú nos haces de vivir una vida centrada en ti, que eres el creador del universo, pero una vida que se refleja en actos de justicia, en actos de misericordia. Señor, que seamos consecuentes con esa realidad. Que eso se pueda reflejar también, Señor, aún en algo simple como una canasta familiar, Así es. como en una ofrenda en ayuda a los necesitados, Así es. o en aspectos prácticos de ver a un hermano que necesita de mi ayuda. ¿En qué puedo apoyarlo? ¿En qué puedo bendecirlo? Confiando, Señor, en que tú eres el Señor de ese hermano y mi Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque cuando te buscamos podemos vivir plenamente. Y qué misericordia te coloque, Señor. Que quizás al predicar tu palabra haya arrepentimiento en la gente, en nuestros gobernantes, y aquellos que tú has llevado del pueblo tuyo a puestos de eminencia puedan vivir vidas que reflejen la gloria tuya, que reflejen el andar verdadero de un cristiano. Gracias por tu palabra. Te pedimos tu bendición y tu guía en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.